Bienvenidos a todos a esta inmersión profunda sobre el origen del vampiro en la literatura, un tema que sé que a muchos les apasiona, así que vamos a desentrañarlo juntos. Exacto. Hoy nos sumergiremos en las páginas de dos textos fascinantes, El espejo gótico, El vampiro, John William Polidori, Relato y Análisis, y también El vampiro de John William Polidori, RDL, Revista de Libros. Dos fuentes que analizan en detalle. El vampiro de Polidori, ¿verdad? La historia que dio a luz al vampiro moderno. Exacto, una obra que revolucionó la literatura gótica y cambió para siempre nuestra percepción de estas criaturas de la noche. Prepárense porque este viaje nos llevará a desvelar secretos y misterios. Descubriremos quién era Polidori, un médico que se convirtió en autor de una de las historias de terror más influyentes de todos los tiempos. Imagínense la escena. Estamos en 1816, en Villa Diodati, Suiza. Una noche tormentosa, un grupo de jóvenes escritores reunidos, Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley, John Polidori. La élite del romanticismo. Rodeados de esa atmósfera gótica, se dice que estaban leyendo historias de fantasmas de una antología alemana. La Fantasmagoriana, una colección de relatos que los inspiró a crear sus propias historias de terror. Y de ese desafío, de esa noche tormentosa, nacieron dos obras maestras. Frankenstein, de Mary Shelley, y El vampiro de Polidori, dos iconos del terror, dos monstruos que surgieron de la misma semilla creativa. Dos historias que quedaron unidas para siempre, como si la tormenta las hubiera entrelazado. Es curioso, ¿no? ¿Cómo la noche de tormenta puede dar a luz a dos criaturas tan icónicas? Y hablando de conexiones, hablemos de la relación entre Polidori y Lord Byron, porque hay algo ahí que me intriga. Claro, la figura de Lord Byron, tan controvertida, tan magnética, tuvo una gran influencia en Polidori. Y esa influencia se ve reflejada en el protagonista del vampiro, Lord Ruthven. Lord Ruthven, ese aristócrata seductor y misterioso que esconde un oscuro secreto. Un personaje que muchos estudiosos interpretan como una representación velada del propio Lord Byron. Un personaje inspirado en la personalidad, las excentricidades y hasta los escándalos del famoso poeta. Es fascinante cómo Polidori entreteje la realidad y la ficción para crear un personaje tan complejo y cautivador. Y no solo eso, la publicación del vampiro también estuvo rodeada de controversia. ¿Ah, sí? Cuéntame. La primera edición de la obra, publicada en 1819, se atribuyó erróneamente a Lord Byron. Imagínate el revuelo que causaría en la época. Y Byron no hizo nada para desmentirlo. Bueno, la historia es larga y compleja, pero este malentendido contribuyó a aumentar el misterio y la fascinación por la obra. Ahora bien, hablemos del vampiro en sí. ¿Qué tiene de especial el vampiro de Polidori? ¿En qué se diferencia de las antiguas leyendas? El vampiro de Polidori rompe con la imagen tradicional del monstruo. Ya. No es el ser grotesco y deforme que acecha en las sombras. Al contrario, Lord Ruthven es un aristócrata, un hombre elegante y refinado que se mueve con soltura en la alta sociedad. Un depredador sofisticado que se esconde a plena luz del día. Esa es una de las ideas más innovadoras de Polidori, ¿no? Exactamente. El vampiro ya no es una criatura marginal, sino que se integra en la élite, se alimenta de la ingenuidad de aquellos que lo rodean. Es una metáfora poderosa, una crítica a la hipocresía y la corrupción de la clase alta. Sin duda, Polidori utiliza al vampiro para denunciar los vicios de la sociedad de su época. Es como si nos estuviera advirtiendo que los verdaderos monstruos no siempre tienen colmillos y garras. A veces llevan trajes elegantes y se mueven en los círculos más exclusivos. Y en esta dinámica, el personaje de Aubrey, el joven que se enamora de Lord Ruthven, representa la ingenuidad, la inocencia. Aubrey, un joven idealista que cae bajo el hechizo de un ser oscuro y manipulador. Una víctima perfecta para el vampiro. Es una relación compleja, llena de tensión, en la que Aubrey se debate entre la fascinación y la desconfianza. La historia nos lleva de viaje, ¿no? A través de Europa, siguiendo los pasos de Aubrey y Ruthven. Un viaje que se convierte en una pesadilla. Exacto. En cada ciudad que visitan, Aubrey va descubriendo la verdadera naturaleza de Ruthven. Y cada paso que dan los acerca más al peligro. Hay un momento clave en la historia, un punto de inflexión. La muerte de Iante, una joven griega que se cruza en el camino de Ruthven. Iante, una víctima inocente. Una tragedia que confirma las sospechas de Aubrey. Él ya presentía la oscuridad que se escondía tras la fachada de Lord Ruthven. Pero Aubrey no puede hacer nada, ¿verdad? Aceptado por un juramento. Exacto, un juramento de silencio que le hizo prometer a Ruthven. Imagínate la agonía de Aubrey. Sabía la verdad sobre Ruthven, pero no podía revelarla. Polidori nos muestra el tormento interno de Aubrey, la lucha entre su conciencia y la promesa que le hizo a Ruthven. Un dilema moral que lo consume por dentro. Es uno de los elementos más poderosos de la obra. Polidori nos enfrenta a la complejidad de la elección, a la lucha interna entre la lealtad y la verdad.
¿Cómo se puede denunciar a un monstruo cuando se está atado por un juramento? Y mientras tanto, Ruthven continúa con sus fechorías, moviéndose con impunidad en la alta sociedad. Es como si Polidori nos estuviera diciendo que el mal puede camuflarse en cualquier lugar, incluso en los círculos más respetables. Que a veces la elegancia y el refinamiento ocultan las intenciones más perversas. Recuerdo una escena que me impactó mucho. La descripción de la mirada de Ruthven. Una mirada fría, penetrante, que parece atravesar el alma de sus víctimas. Su mirada que paraliza, que infunde terror. Sin necesidad de colmillos ni garras, Ruthven domina a sus víctimas con la simple fuerza de su mirada. Polidori construye la imagen de un monstruo moderno, un monstruo que no necesita de lo grotesco para infundir miedo. Y lo más perturbador es que Ruthven no solo se alimenta de sus víctimas, disfruta con su sufrimiento, se deleita con el poder que ejerce sobre ellas. Una crueldad que nos hiela la sangre. Una crueldad que refleja la indiferencia de una sociedad que mira hacia otro lado, que prefiere ignorar el mal que se esconde bajo la superficie. Exacto, la crítica social de Polidori es muy aguda. Nos muestra cómo la corrupción moral puede infiltrarse en todos los estratos de la sociedad. Y en medio de todo este horror, Aubrey intenta liberarse de su juramento. Intenta advertir a otros sobre el peligro que representa Ruthven. Pero nadie le cree, ¿verdad? Nadie quiere creer en la existencia de un monstruo que se esconde tras la máscara de un noble refinado. Es más fácil ignorar la verdad, negar la evidencia. Y esa negación tiene consecuencias terribles. Aubrey se ve obligado a presenciar la tragedia final. Su propia hermana se casa con Ruthven, sin saber la verdad. Un final desgarrador. Aubrey termina destruido, víctima de la locura y la desesperación. Es un final trágico, ¿no? Un recordatorio de que el mal a veces triunfa. Pero también nos muestra el poder de la verdad, aunque sea demasiado tarde. Aubrey lucha hasta el final, intenta advertir a los demás, pero nadie le cree. Ahí está la crítica de Polidori, la ceguera de la sociedad, la negación de lo incómodo. Preferimos ignorar al monstruo hasta que es demasiado tarde. Polidori nos deja reflexionando, ¿no? ¿Cuáles son los vampiros modernos? Esos que se esconden a plena vista, esos que se alimentan de nuestra ingenuidad. El vampiro no es solo una historia de terror, es una alegoría. Una advertencia sobre la corrupción, la manipulación, los abusos de poder. Temas que siguen vigentes hoy en día, lamentablemente. Y el vampiro, como lo creó Polidori, se ha convertido en un arquetipo. En un símbolo del peligro, la seducción, el lado oscuro del ser humano. Un monstruo que nos fascina y nos aterra al mismo tiempo. Y su obra, más allá del terror, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia oscuridad. A cuestionar lo establecido, a no dejarnos engañar por las apariencias. A luchar por la verdad, aunque el precio sea alto. Una obra que sin duda nos deja pensando. Que nos invita a explorar los rincones más oscuros de la mente humana. Si te ha fascinado esta inversión en el origen del vampiro literario, te animamos a que leas El vampiro de John William Polidori. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando los misterios de la literatura. Hasta la próxima.